Esto es La Vuelta al Mundo aquí en la pantalla de France 24. Yo soy Juan Pupiales y es un placer estar con ustedes. Vamos a repasar los principales hechos del día, titulares. La guerra en Gaza terminó, es lo que afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El magnate habló desde el Air Force One en el que viaja rumbo a Medio Oriente. Mientras se espera que Hamas libere a los rehenes israelíes en las próximas horas, tenemos análisis. El primer ministro Sébastien Lecornu dio a conocer los 34 ministros que conforman su nuevo gabinete. Es el segundo gobierno que presenta el premier luego de una semana caótica en la política francesa y con el que busca aprobar los presupuestos del Estado antes de final de año. Las fuerzas élite de Madagascar dicen controlar al ejército del país, mientras que desde la presidencia denuncian un intento de golpe de Estado. El paradero del mandatario de la nación sigue siendo un misterio en medio de unas protestas lideradas por la generación Z. La crisis política y social en Ecuador, generada por la quita de los subsidios al diésel, ha despertado protestas en todo el país, un escenario que deja decenas de contenidos virales que constituyen desinformaciones, y es que en estos momentos de tensión son propicios para la propagación de fake news en redes sociales. En la edición de Desinformando junto a Martín Gripo analizaremos lo que ocurre en esta nación. De este tema también hablará nuestra compañera Rosa Pérez Masdeu en esta edición de Una Semana en el Mundo. Un inesperado premio Nobel de la Paz para la opositora venezolana María Corina Machado y no para Donald Trump, a pesar de que debido a su presión al gobierno de Benjamin Netanyahu se materializó ese cese el fuego en la Franja de Gaza. Una semana que también empezó en Francia con Sébastien Lecornu renunciando al cargo y terminó con él asumiéndolo de nuevo por insistencia de Emmanuel Macron. Vamos a profundizar en esa inestabilidad política que compite con la de Perú, en donde el Congreso tumbó por incapacidad moral permanente a la mandataria Dina Boluarte. Comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra en Gaza terminó. Son declaraciones que entregó el mandatario rumbo a Medio Oriente, en donde va a liderar una ceremonia en la que se va a firmar el plan acordado entre Hamas e Israel y promovido por Washington. El magnate entregó estas declaraciones desde el Air Force One, en el que viaja con destino a Egipto e Israel. Mientras tanto, en Tel Aviv, una multitud se congrega en la Plaza de los Rehenes a la espera de ver de nuevo a los 20 cautivos que se cree aún están con vida en las manos de la organización palestina y que está previsto sean liberados en la madrugada. Será después que Israel procederá a excarcelar a unos 2.000 detenidos palestinos. Escuchemos a Trump. Este es un evento muy especial. Ayer y hoy hubo 500.000 personas en Israel. También los países musulmanes y árabes están aplaudiendo. Todos aplauden al mismo tiempo. Eso nunca había sucedido antes. Normalmente, si uno aplaude, el otro no. El otro es lo contrario. Esta es la primera vez que todos están asombrados y emocionados, y es un honor participar. Y lo vamos a pasar increíble, y será algo que nunca antes había sucedido. Es momento del análisis, es por eso que conectamos con Eric Fajardo, profesor e investigador universitario, consultor político y columnista del Diario de las Américas de Miami, y quien también tiene una maestría en comunicación política y especialista en análisis del conflicto. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué podemos esperar de la ceremonia que tendremos en las próximas horas? No estarán los dos actores del conflicto y en su lugar van a ser los países mediadores de los que van a firmar. ¿Cree usted que va a ser un evento pensado para la foto para celebrar esos esfuerzos diplomáticos? Bueno, Juan, la historia de este tipo de firmas y de acuerdos entre entre Israel y Hamas en Medio Oriente es la historia de los desaciertos y de las negociaciones que no duran. Eso no nos habla de una gran expectativa. Desde el 93, los acuerdos de Oslo que se firmaron con Clinton en Washington, pasando el 97, esto que fue el acuerdo de Hebrón, el 2000, el acuerdo de Camp David. Hay una gran historia de intentos de los Estados Unidos en los últimos
últimos 33 años de mediar en la solución de este conflicto. Ahora hay algo nuevo, hay que reconocerlo. En el acuerdo de 2025 es la primera vez que entra como actor Hamas en la negociación. No sé hasta dónde esto quiere decir que va a haber un mayor resultado, pero ciertamente parte importante del fracaso de los anteriores 5 intentos de lograr la paz, de los anteriores 5 acuerdos firmados y mesas de negociación, fue el que se habló con una autoridad palestina que ya había perdido el control de la Franja de Gaza desde 2007 frente al Hamas, es decir, la facción de Fatah había salido de la foto y se seguían instalando mesas de negociación con una autoridad palestina que ya no tenía autoridad en Hamas o en la Franja de Gaza y que la había perdido con Hamas. Así que veamos hasta dónde avanza en esta ocasión, pero la genealogía de los acuerdos de paz entre Israel y los palestinos nos deja una mala sensación de que probablemente este pueda ser uno más o que quizás sea distinto a partir de la negociación incluyendo a Hamas. Todo gira en torno a los rehenes israelíes que serán liberados en las próximas horas de culminarse este proceso. ¿Qué tan importante es este paso en particular para el premier israelí Benjamin Netanyahu, quien ha sido criticado por las familias de los rehenes? Bien, este es parte del problema en general de este conflicto para Netanyahu. Otra parte es el clima de, digámoslo así, judicialización en el nivel convencional que se ha abierto a partir de las decisiones mismas en torno a la resolución de este conflicto antes de la mesa de diálogo. Yo pienso que va a tener un efecto más simbólico, va a ser como la mayoría de los actos políticos lo son hoy día, la foto del día. No sé hasta dónde va a representar para Netanyahu algún tipo de impacto en el largo término, en términos político-electorales en Israel. Israel está muy agotada, lo mismo que el resto del mundo del conflicto. Esta es una sensación que no tiene nada que ver con Netanyahu, pero al final tampoco suma en el largo término a su favor la liberación de los rehenes. Recuerde usted, lo ha dicho muy claramente, los grandes actores de este acuerdo son los mediadores y creo que en esa medida ni tan Netanyahu ni Hamas van a ser los grandes beneficiarios de esta solución. De culminar ese exitoso intercambio de cautivos entre Israel y Hamas en las próximas horas y días, ¿qué viene entonces para el futuro de la Franja de Gaza, particularmente para esa petición de desarme para Hamas? Vamos a ver si Hamas tiene la capacidad de transicionar finalmente y mostrar que puede ser un liderazgo político organizado y mostrar que puede tener la gobernanza, la capacidad de gobernanza que la autoridad palestina nunca tuvo desde 2007. Le repito, desde ese año la autoridad palestina, la facción de Fatah, no tuvo real control del territorio, no tuvo capacidad, no tuvo eco en los habitantes de Gaza, ni tampoco liderazgo con capacidad de gobernanza. Hoy día Hamas está en el desafío de transicionar y mostrar que con el apoyo, digámoslo así, la simpatía de algunos gobiernos, negociadores e intermediarios, puede constituirse en lo que era la autoridad palestina. Al fin y al cabo, los últimos 33 años de negociaciones fallidas tuvieron mucho que ver con que Hamas, quien realmente tenía el control político, no estaba en la mesa de negociaciones. Ahora vamos a ver si ellos tienen la capacidad de convertirse en un liderazgo político y dejar de ser sencillamente un liderazgo de conflicto y un liderazgo bélico. Eric Fajardo, profesor e investigador universitario, muchas gracias por este análisis. A usted, Juan, hasta siempre. No nos abandonamos, no nos vamos de este tema porque Un Sabor de Paz es el nombre del menú del restaurante Sababa, inaugurado el sábado en París. Los cofundadores, Raja Abudaca, un palestino de Gaza, y Edgar Laloum, un franco-israelí, ofrecen una aventura culinaria que atrae a los curiosos, sirviendo como un poderoso símbolo de paz y coexistencia entre israelíes y palestinos. Sababa, un sabor de paz. Desde las 6 de la mañana, preparan un menú repleto de color y sabor. La propuesta culinaria de este restaurante, fundado por el palestino Raja Abudaga y el franco-israelí Edgar Laloum en París, llevar la unidad y la paz a sus pueblos a través de la comida. Una fila de visitantes curiosos se extendió durante la inauguración del sábado, reunidos para degustar los sabores de Medio Oriente. Edgar, quien vivió en Jerusalén durante 30 años, señala que la cocina palestina y la israelí son prácticamente iguales. Comen exactamente los mismos platos, ni siquiera se dan cuenta de lo parecidos que son, no solo en cuanto a las comidas que comen, sino también en la forma en que consumen sus alimentos.
Sababa abrió el sábado, un día después de la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás, y menos de 3 semanas después de que Francia reconociera oficialmente el Estado de Palestina. Adornaron el centro cultural con símbolos de unidad, palomas y las banderas de Francia, Palestina e Israel, una clara declaración visual de paz y reconciliación. Es una maldición, una bendición. Compartimos la misma tierra. Debemos vivir todos juntos en esta tierra. La solución de 2 estados que hoy por fin apoya a Francia y otros países. La inauguración se completó con lecturas de poemas en hebreo, árabe y francés. El restaurante estará abierto 4 noches a la semana hasta junio, con grupos de discusión y conciertos programados. Todos ellos encarnando el espíritu de Sababa, que significa alegría de vivir tanto en Israel como en los territorios palestinos. Vamos a Francia. El Palacio del Elíseo anunció este domingo el nuevo gabinete de Sébastien Lecornu, el recién reelegido primer ministro francés. Momentos después de que se conocieran los nombres de los 34 ministros, líderes tanto de izquierda como de extrema derecha anunciaron una posible censura al nuevo gabinete, mientras que el país aún es incapaz de salir del caos político y de aprobar el anhelado presupuesto para 2026. El informe lo tiene Hugo Caro Jiménez. Francia tiene nuevo gabinete y sin haber entrado en funciones ya es amenazado con ser censurado. El primer ministro Sébastien Lecornu anunció este domingo la conformación de su nuevo gobierno, solo unos días después de su efímero primer mandato. El Elíseo compartió los 34 nombres de las y los ministros y secretarios que acompañarán a Lecornu durante la crisis política que atraviesa Francia desde hace meses. Para el premier, la misión es clara. Se nombra un gobierno de misión para elaborar un presupuesto para Francia antes de que finalice el año. Agradezco a las mujeres y los hombres que se comprometen con este gobierno con total libertad, más allá de intereses personales y partidistas. Solo importa una cosa, el interés del país. Hasta el momento, Francia ha sido incapaz de aprobar un plan presupuestario para el próximo año, y la cuenta regresiva para cumplir con los plazos constitucionales ya inició. Sin embargo, pese al aparente optimismo del oficialismo, tanto la derecha como la izquierda amenazaron con censurar al recién formado gobierno tan solo unos minutos después de haber sido anunciado. Como venimos afirmando desde hace varios días, el gobierno será censurado por Agrupación Nacional y nuestros aliados de las derechas por la República. Mañana presentaremos una moción de censura contra él. El presidente de la República debe anunciar lo antes posible la disolución de la Asamblea Nacional para que el pueblo francés pueda expresarse y elegir una mayoría de ruptura, que sin duda estará liderada por Jordan Bardella. Gobierno Lecornu 2. La macronía cada vez más aislada y mermada. Un consejo para los recién llegados. No desempaquen sus cajas demasiado rápido. La censura está por llegar y la salida de Macron le seguirá. El nuevo gabinete tiene previsto reunirse para abordar el presupuesto el próximo martes en lo que será el primer Consejo de Ministros. Pero la tarea es urgente, sacar a la Quinta República de lo que ya es considerado como su periodo más inestable, con 5 primeros ministros en menos de 2 años y un parlamento cada vez más fragmentado. Mientras tanto, en Portugal este domingo se realizaron elecciones municipales con un resultado histórico para el partido de ultraderecha Chega. Esta formación ganó 3 alcaldías. Se trata de las localidades de Albufeira, en el Algarve, la de Entrocamento, al norte de Lisboa, y de São Vicente de Madeira. Con el 90% de los votos escrutados, Chega sería la tercera fuerza política del país. Más noticias. El jefe de una unidad militar insurrecta de Madagascar se juramentó como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas con el visto bueno de un ministro del gobierno. El grupo élite CAPSAT, del mismo que participó en la instalación del presidente Andry Rajoelina en 2009, ha desconocido la autoridad del mandatario, afirmando que a partir de ahora dirige el componente militar del Estado. Mientras que Rajoelina está asediado por una ola de protestas juveniles que ha sacudido al país, advirtió de un intento de golpe de Estado. Veamos más en este informe. Militares se sublevaron y tomaron el control de las Fuerzas Armadas en Madagascar. El grupo de soldados de la unidad élite, conocida como CAPSAT, afirmó el domingo que todas las órdenes al ejército vendrían ahora de este cuartel general. A partir de ahora, todas las órdenes del ejército malgache se originarán en el cuartel general de CAPSAT. Por ello, siempre instamos a todos los ciudadanos, sin distinción, y a todos nosotros, miembros de las Fuerzas Armadas, a cooperar para proteger los bienes comunes y evitar el saqueo.
Posteriormente, la cabeza de esta unidad de seguridad juramentó como nuevo jefe del Estado Mayor, ceremonia en la que estuvo presente el ministro de las Fuerzas Armadas. Como hemos observado, fueron el ministro de las Fuerzas Armadas y también el ex jefe de Estado Mayor quienes llevaron a cabo el traspaso de mando hoy. Esto demuestra una auténtica alternancia dentro de la institución militar y demuestra que todo se desarrolló con calma y respeto en las Fuerzas Armadas. Los soldados del CAPSAT, que controla toda la logística del ejército, llevaron al poder al actual presidente Andry Rajoelina mediante un golpe de Estado en 2009 que depuso al exmandatario Richard Ravalomanana. Sin embargo, el mandatario, cuyo paradero sigue siendo incierto, denunció este domingo un intento de golpe de Estado. La Presidencia de la República desea informar a la nación y a la comunidad internacional que en el territorio nacional se ha iniciado un intento ilegal y por la fuerza de toma del poder, contrario a la Constitución y a los principios democráticos. El presidente de la República, garante de la unidad nacional, condena firmemente este intento de desestabilización y llama a todas las fuerzas vitales de la nación a unirse para defender el orden constitucional y la soberanía nacional. Mientras tanto, la Unión Africana expresó honda preocupación y pidió soluciones pacíficas. Por su parte, Sudáfrica instó a que se respete el orden constitucional en el país. Llegamos hacia el final de esta emisión informativa, pero los invito a que se queden aquí en esta pantalla. Ya viene Martín Gripo con Desinformando.